Damos paso, pues, a la pregunta que se va a hacer desde el colectivo de autónomos. Decía, 3,5 millones en España de autónomos, 540.000 autónomos, por tanto, 540.000 familias de las más afectadas. Damos paso a Miquel Camps, es vicepresidente de PIMEC, pero es el presidente de Autónomos PIMEC. Miquel. Hola, buenos días, ministra. En primer lugar, Buen día. agradecerle que nos atienda. Como presidente de Autónomos PIMEC, que como dice muy bien el secretario, representa un colectivo muy amplio, queremos expresarle la absoluta preocupación y desesperación del sector, que con ingresos cero, la mayoría desde el día 14, sigue pagando gastos recurrentes mensuales. Usted ha hablado de que habrá medidas sobre ello, pero no llegan. Se nos ha emplazado a endeudarnos a través de unos ICOs que tampoco están llegando al sector, como también ha reconocido, cuesta mucho que lleguen. Y nos dice que nadie se va a quedar atrás, pero la preocupación es muy grande y cuesta mucho comunicar por parte nuestra como patronal que podemos aconsejar a esta gente que nos llame diciendo no puedo pagar y me siguen girando recibo de autónomos, los alquileres, las cuotas de vehículos o de maquinaria que tengo alquilada, etcétera, etcétera. Nos han dicho también que todo esto lo venceremos juntos y unidos, pero vemos que alguna comunidad autónoma propone sus propias medidas. Madrid, por ejemplo, dice que va a pagar las cuotas de autónomos durante 3 meses. Esto no ayuda a hacerlo todo más común. ¿Se plantea desde el Gobierno establecer alguna medida para garantizar que no haya diferencias entre los colectivos de autónomos de las diferentes comunidades autónomas? Gracias. Gracias, Miquel. El debate que suscitas es muy relevante porque este país es plurinacional, tenemos 17 autoridades laborales y una estatal. Es muy complicado abordar todas estas cuestiones. He de decir que alguna de las medidas que alguna comunidad, que no señalo a ninguna, ha anticipado, ha tenido después, ¿no?, que corregirla por no poder ser capaces de llevarlo adelante. Pero me quedo con la primera reflexión que haces, aunque no es objeto de mi competencia, de mi ministerio, pero desde luego formo parte del Gobierno y lo voy a extender así. Vamos a ver, por las medidas que hemos adoptado, ¿de acuerdo? El artículo 17 del Real Decreto 8/2020, el ministro Escrivá ha hecho, primero, que por primera vez los autónomos, conozco bien, formo parte por mi profesión a este equipo, lo conozco bien de lo que me estáis hablando. Lo primero es que aquellos autónomos que tengan, insisto, que cerrar su actividad, directamente que se vayan al artículo 17, a la prestación de cese de actividad. Y en la prestación de cese de actividad, como sabéis, hay un promedio y si no el 70% de la base, pero cotizando, las cotizaciones, por supuesto, a cargo del Estado. Quiero volver a decirlo porque el ministro Escrivá lo ha dicho muy claro. 2, los restantes grupos de autónomos que vean menguada su facturación en un 75%, ahí también se pueden acoger a la prestación de cese de actividad con una media de facturación, como sabéis, antecedente de 6 meses. Por tanto, ahí se pueden acoger también. 3, creo que el problema está en lo que estás explicitando, y es que ya estructuralmente, Miquel, si me permites, cuando hablaba con vuestro presidente y con Antoni en la reunión presencial en el Ministerio, hablábamos en otro escenario de no COVID y decíamos, tenemos que abordar los problemas estructurales que tenemos los autónomos y las autónomas. Y es que un problema ya estructural era la financiación a las pequeñas empresas, si me permitís, las deudas que las grandes empresas y las administraciones públicas tienen con las pequeñas empresas y con los autónomos. Hablábamos, recuerdo, presidente, muy bien de aquellas medidas de compensar deudas con la administración pública, que son cantidades ingentes las que se adeuda. También recuerdo que hablábamos del IVA de caja, es decir, esta frustración que tenemos los autónomos, que giras una minuta, devengas y declaras el IVA, pero tú no cobras la minuta. Quiero decir que yo creo que estos problemas estructurales están operando ahora mismo en una situación de enorme emergencia como es el COVID. Por tanto, desde luego, el compromiso que me hacen llegar respecto de la línea de avales y también un compromiso sostenido con los criterios de la propia Comisión Europea es que tiene que fluir el crédito. Soy consciente que los 10.000 millones de euros se han agotado ayer. Ayer mismo me dirigía a Economía para este extremo y se nos garantiza que se van a ir nutriendo de recursos a medida
que se vayan necesitando. Yo de verdad que me lo tomo de nuevo, me vuelvo a llevar este requerimiento e insistiremos. Y luego hay medidas que sí que me gustaría conocer cómo van, porque en lo que tiene que ver con la suspensión de suministros vinculados a actividades profesionales, que ahí hemos puesto multitud de suministros, no sé bien cómo están operando, no tengo mucho feedback, aunque no es mi competencia, pero me gustaría que me deis feedback para yo al ministerio competente dirigirlo. Brevemente, la conclusión que llega la mayoría del colectivo es que todos estos trámites cuestan mucho de realizar. Piensa que es una capa muy débil en el sentido de que nuestras gestorías, la mayoría, no están acostumbradas a hacernos las nóminas o poca cosa y ahora se ven totalmente colapsadas con esos trámites. Hay mucha desesperación, desorientación general de cómo acceder a esas ayudas, incluso de demostrar todo esto de las pérdidas, porque la gente, entre que está en casa y colapsada y preocupada, ve esto, que le van llegando los recibos y que las medidas cuestan de llegar. Yo entiendo que la necesidad es que lleguen la financiación, los ICOs, que se están haciendo los esfuerzos, pero la realidad actual es que no está llegando. Y los que nos llaman, siempre son las mismas preguntas. Es que no puedo gestionar toda esta información, todas estas fórmulas para recibir las ayudas porque son muy complicadas y se alargan. Incluso en el tema de las ayudas de los bancos, empiezan a pedir muchísima documentación, cambian las condiciones, se alargan y la gente ve lo que te comentaba, que los recibos van llegando y es un poco, estamos gestionando desesperación y ansiedad, más que falta. Entonces, se trata de intentar, lo que hemos pedido desde el primer día, congelar al menos estos pagos durante el día 20 de abril. No sabemos cómo presentar todo lo que hay que presentar, porque la gente, entre que muchos aún van con papel, etcétera, etcétera. Es un tema estructural, como comentabas, pero hay que entender que es un tejido que es básico, que no tiene la capacidad de financiación de la gran empresa. En marzo no se han podido pagar cosas. A partir de ahora hay la gente produciendo cero, es muy difícil que haga frente a estos pagos recurrentes mensuales. Las medidas ven que no llegan y esto causa mucha desesperación. Miquel, soy consciente de la reflexión. Por aclarar, en lo que señalabas de bueno, que las condiciones crediticias del crédito que fluye desde el ICO. Hemos tenido ya el viernes pasado en la Comisión Delegada de Economía y ayer incluso en el Consejo de Ministros y en la reflexión conjunta del Gobierno, me consta que se están dando instrucciones muy severas desde el Ministerio competente para que no exista ningún tipo de abuso, permitidme que lo diga así, en relación a esta cuestión. Recordad que la semana pasada nos hemos visto de pronto en el Gobierno con que había entidades financieras, no quiero señalar a ninguna, pero alguna entidad financiera que obligaba en la posibilidad de concertar crédito, obligaba a suscribir algún producto financiero, iba a decirlo en galego, a mayores no, por encima de lo exigido. Esto es ilegal y se ha corregido y además se ha insistido. Quiero aprovechar la ocasión para señalar que no se pueden hacer este tipo de prácticas que fueron muy minoritarias en las entidades financieras y, por tanto, por favor, hagamos también pedagogía colectivamente. Nadie tiene que suscribir ningún producto financiero ni nada semejante que tenga que ver con estas condiciones crediticias. En segundo lugar, estoy de acuerdo, es muy difícil, Miquel, o sea, yo soy consciente, o sea, una gran empresa hace esto con normalidad, un autónomo, una autónoma, no, yo lo sé perfectamente. Me parece que hemos simplificado al máximo los requisitos, pero trasladaré que si se pueden simplificar más, que se simplifiquen, porque como veis, en lo que tiene que ver con la afectación de la facturación, se trata de una declaración jurada, que hagamos una declaración jurada y expongamos algún documento que acredite que reducimos la facturación. Digo, con la propia norma en la mano. Entonces, bueno, voy a señalarlo que por si podemos mejorar alguna cuestión, pero desde luego te agradezco mucho, aunque esto sí me lo hacen llegar, porque es cierto que estamos casi haciendo todos los días, bueno, dando casi clases de cómo hacer las cosas. Por tanto, yo de verdad que os agradezco el trabajo que hacéis. Señalaba Antonia al principio, la cantidad de consultas que estáis girando. Yo solo deciros que a final de la semana pasada, solo consultas telemáticas el SEPE sustanció más de 7 millones, digitales 6.800.000, 180.000 llamadas la semana. O sea, es brutal lo que estamos haciendo y de verdad que quiero quedarme con lo bueno, y es que estamos trabajando en el peor escenario
Y bueno, saliendo con todo, insisto, voy a referir estas cuestiones, si se puede mejorar la simplificación de la documentación para que fluya el crédito, desde luego es clave. Ya lo he dicho al principio, o sea, o tenemos nutriente que en las pequeñas empresas y autónomos es clave, o caerán, por tanto no pueden caer, o sea, no pueden caer. Esta es la reflexión que hago. Muchas gracias, ministra.